Hola, ¿cómo estamos? Pues dándole gracias a Dios en estos tiempos de devocional, como todos los lunes, de todo lo maravilloso y grandioso que ha estado obrando en nuestras vidas. De verdad yo me levanto todos los lunes con esa expectativa de lo que Dios va a hablar, de lo que Dios está poniendo en cada devocional, de todas las personas que compartimos aquí, porque más allá de poder hacerlo para ustedes, créanos que las primeras personas que compartimos esta parte es para nosotros mismos, porque de verdad en estos tiempos Dios a mí ha restaurado cosas en mi vida, me ha dado esperanza en cosas que veía perdidas. Por otro lado, también me ha confrontado en restaurar cosas o relaciones que pensaba que aparentemente no pasaba nada, pero que tenía que ir y sanar, transformar ciertos sentimientos o circunstancias en mi vida en un simple perdón o perdóname porque no me había dado cuenta que esto afectaba a mi vida, y esas cosas cómo me han permitido avanzar. Y yo sé que no es para menos este mes lo que Dios ha estado en estas dos domingos, lo que Dios ha puesto a través de la vida de nuestro pastor, eh, relacionado al tema que estamos viendo en este mes, que recordemos que se llama Prepárese para lo que venga. Y sabes, en estos tiempos tan inciertos nos pudimos dar cuenta en el COVID que por más control que tengamos, por más dinero que tengamos, por más aún fe que tengamos en Dios, hay cosas que tú y yo no quisiéramos vivir, pero aún Dios las permite. Eh, el presidente del pastor nos compartía una de las cosas que se vivieron este domingo, que como todos los lunes yo te invito a que de verdad tengas el tiempo de ir a la página oficial y ver la charla que nuestro pastor nos compartió este domingo. De verdad fue para mí confrontante, y hablaba sobre uno de los temas que habló, porque hablaron muchas cosas, no me gustaría ahorita profundizar, si no los tiempos nos comen, pero hablaba sobre la vida de Job, cómo aún dice que el diablo estaba rondando la tierra y pues vio que la vida de Job, pues una persona que estaba pleno en todo, que tenía prácticamente todo, y que aún le pidió permiso a Dios para ver si podía tocar la vida de Job o podía interrumpir, incomodar su vida, y cómo Dios, aún en medio de las situaciones, él sabía quién era él, y por eso aún él no le preocupó que él pudiera venir y incomodar, porque sabía que era una persona que tenía su propósito, su objetivo claro de quién era Dios para él. Y aún, aunque pasó esa ola o ese tiempo devastador en su vida, su propósito, sus objetivos nunca se quebraron. Aún su misma esposa le dijo cosas terribles, la misma gente a su alrededor, que era lo que a mí me impactaba, que nos compartió el pastor, es que le decían, bueno, pues ya confiesa tu pecado, ¿por qué estás viviendo este desastre? Y él pues no podía decir eso porque no había algo en él que pudiera suceder eso. Y aún su esposa decía, bueno, pues ya maldice a Dios y muérete. O sea, pero él simplemente, pues él tenía su convicción clara, y él no pasó o no vio eso. Simplemente él se aferró al Dios al que él creía, se aferró a que él entendía claro que él no lo maldice, que al contrario, en medio de su circunstancia tan difícil que él vivía, el que le podía dar un abrazo, el que podía confortarle, el que le daba ese aliento de vida era él. Su mismo Dios, el que lo puso en alto en esos tiempos que estaba difíciles, también lo abrazó. Y después de pasar ese proceso de formación tan difícil,
que aún él, si tú lo quisieras ver, no lo merecía, Dios le puso, y dice su palabra, que le dio 7 veces más de lo que él tenía. Cuando él era una persona rica, era una persona próspera, sí pasó una situación muy difícil y muy desagradable, aún sus hijos murieron, pero fue una persona que permaneció. Y es para nosotros también esa parte de prepararnos para lo que viene. Y créeme que hay procesos, hay circunstancias en nuestras vidas que no queremos vivir. Hay circunstancias en nuestra vida que no queremos pasar, pero ¿sabes? Están pasando. ¿Sabes? Es parte de lo que Dios aún permite que vivas en tu vida para que tú seas formado y transformado. Pero hay veces no lo queremos ver. Mira, nos ponemos en nuestros ojos, nos cegamos. ¿Sabes por qué? Porque vivimos más con nuestras emociones y no vivimos pasando estos tiempos en espíritu, pasando estos tiempos en ese discernimiento que Dios a veces nos muestra en su palabra, nos muestra en la oración, nos muestra cuando doblamos nuestras rodillas. Lo pasamos solamente con nuestra emoción, y nuestra emoción que nos dice cuando estamos pasando esas situaciones tan devastadoras en nuestra familia, cuando fallece alguien, cuando nos quitan nuestro trabajo, cuando nos peleamos con nuestros hijos casi a muerte, cuando suceden circunstancias de divorcio, de separación en nuestros matrimonios, y luego tú dices, nos cegamos y con nuestras emociones solamente estamos viendo lo que mana de nosotros, ese enojo, ese coraje, pero no nos ponemos a dar y a meter una introspección, decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar en este tiempo? Y sabes, cuando nosotros empezamos a pedirle a que Él nos muestre qué nos quiere enseñar en ese propósito, empezamos a cambiar el enfoque de lo que estamos viviendo. Y cuando cambiamos el enfoque, podemos abrazar ese proceso, abrazar ese tiempo y creer que es para algo bueno en nuestras vidas, es para algo bueno en nuestra relación familiar, es algo bueno porque Dios tiene un mejor trabajo para ti, es algo bueno porque tiene cosas maravillosas para nosotros, ¿sabes? Yo te cuento una parte de mi historia. Yo, antes de casarme, empecé con un negocio de ropa. Yo iba a Estados Unidos, iba y venía y vendía acá en México ropa, y me empecé a ir muy bien. De hecho, me casé, pero también hoy reconozco muchas áreas de debilidad que no conocía porque todavía era aparentemente joven, y en la vida laboral te empiezas a afrontar con cosas que aparentemente piensas que no van a pasar, pero suceden. Ese negocio empezó a quebrar. Y sabes, de lo que yo quería, que era mi negocio, era porque siempre mi anhelo era tener mi propio negocio. Yo decía, Dios, pues ya quebró y era mi único negocio. Yo pensé que era lo que tú me ibas a dar. Yo ya conocía a Dios. Y en medio de eso me tuve que ir a trabajar a la empresa de unas personas a las que eran mis clientes, y empecé como secretario, y después al final empecé en el área de ventas, que era algo que a mí me gustaba, que eran las ventas, pero yo no encontraba, o me enojaba el proceso en el que yo estaba viviendo, porque me quejaba a veces por qué mi negocio había fallado, por qué sucedió esa situación de llegar a ese trabajo cuando yo quería mi empresa, ir a sujetarme a la parte laboral, en cumplir los horarios. Pero sabes, todo ese proceso que pasé, y no me quiero alargar más, pasé otros procesos, pasé otro negocio fallido, para lo que Dios quiso mostrarme al día de hoy, que es la empresa que Dios me ha dado. Pero sabes, ese proceso largo, que empecé a entender que Dios estaba formando cosas y áreas en mi vida para que hoy pudiera empezarme a dar este negocio y pudiera ser formado y aún valorar y crecer este negocio. Tuve que vivir y aprender grandes cosas y grandes valores en todos los negocios.
Uno de las cosas grandes que aprendí en el primer negocio que tuve era el tema de que tenía que desarrollar el proceso de cobranza. A mí me encantaba vender, pero cobrar no sabía. Y tuve que pasar eso para aprenderlo. En esa empresa tuve que pasar en el área administrativa, a generar facturas, a generar recibos, a llevar un orden. Todo eso lo tuve que pasar para el día de hoy, cuando empecé a emprender esta empresa que hoy Dios me ha dado. Todas esas pequeñas enseñanzas que hubo ahí, hoy la valoraron. ¿Sabes? Otra de las cosas que después pasé en el otro negocio cuando fracasé es aprender y tocar puertas, a quitarme la vergüenza de ir y levantar la cajuela de mi carro y vender ropa en una esquina y conocer a gente nueva. En mi primer negocio era con pura gente que yo conocía. Pero sabes, todo eso me llevó para que cuando empezara esta parte de mi negocio pudiera tocar y abrir relaciones de face to face o cara a cara a una persona que no conocía. Entonces, hay veces son procesos largos que Dios nos lleva a entender lo que en el presente estamos viviendo. Hoy tal vez en tu presente estás viviendo un proceso que no te está gustando, pero sabes, es el tiempo en el que Dios te está diciendo que te prepares para lo que viene en este tiempo, lo que estás viviendo en este tiempo, porque día a día Dios te está poniendo grandes y grandes enseñanzas. Y yo con esto quiero cerrar y orar con un versículo que en estos días he traído, que está en Santiago 1, en el versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no le faltará nada. Nuevamente vuelvo a compartir ese versículo porque de verdad es un tiempo en el que tenemos que entender los procesos que vivimos y abrazarlos, porque Dios tiene grandes y cosas perfectas para nuestras vidas, para nuestro bien. Hoy vamos a orar para que en este tiempo y estos que estás viviendo, que son procesos que tal vez no te gustan, Dios te revele lo que Dios está desarrollando y formando en ti. Y si no te lo revela, que por lo menos te dé la paz y la confianza de que para algo bueno está pasando esto en tu vida. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, en esta tarde, esta noche que estamos viendo este devocional, te damos toda la honra y toda la gloria porque sabemos que estos tiempos que estamos pasando, Señor, o estos tiempos que pasaremos, o estos procesos tan largos que hemos estado viviendo, Señor, no hemos captado o hemos cachado lo que tú quieres enseñarnos para nuestras vidas, o lo que estás desarrollando en nosotros, o lo que estás formando en nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos des paz en medio de este proceso y que podamos tener las fuerzas para seguir viviéndolo y entendiendo con esperanza que algo bueno y perfecto está para venir en nuestras vidas, que tú nos mostrarás en este tiempo, Señor, esas maravillas y grandezas que tienes para nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos que en estos tiempos nos des constancia y perseverancia, Señor, para permanecer y creer, Señor, en que tú, Señor, estás haciendo la obra en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que tengan una excelente semana y que puedan abrazar este tiempo que es un proceso que Dios tiene para tu vida.